Se me da fatal esto, si me estáis escuchando ya, nunca sé cuándo tengo que empezar realmente. Espero que sí me estéis escuchando. Bienvenidos a todos y a todas. Soy Paloma Díaz Lorente, vicepresidenta de la Agrupación de Jóvenes, para los que no me conocéis, y hoy me encargo yo de presentar esta jornada sobre herramientas para el abordaje de la violencia de género en la pandemia del COVID en Argentina y en España. Como sabéis, llevamos, tanto en la cuarentena como la post-cuarentena, llevamos un ritmo fuerte de sesiones de formación y de debate para todos vosotros a través de esta plataforma online. Ya llevamos alrededor de 62 jornadas, solamente nos queda la de hoy y un par más, ya cerramos el curso y hasta septiembre no retomaremos esta iniciativa. Ha sido una gran apuesta, ha funcionado muy bien y os quiero dar las gracias porque la verdad es que el nivel de asistencia ha sido abrumador. También otra de nuestras apuestas en AJA siempre ha sido toda la parte de relaciones internacionales y sobre todo con países de habla hispana, porque además sus legislaciones tienen muchísimas similitudes con las nacionales españolas. Y yo creo que en un mundo en el que no hay fronteras, pues es interesante también que conozcamos la visión y las herramientas y las maneras de resolver los mismos problemas que tenemos aquí allá un poquito más lejos. Voy a dar la palabra a José María para que nos explique cuál va a ser el funcionamiento de la jornada y cómo hacer para que vosotros podáis participar y hacer las preguntas que necesitéis. Muchas gracias, Paloma. Pues nada, muy breve para que cuanto antes empiezan a hablar las que saben de esto. Ya sabéis, como siempre, para los que es vuestra primera experiencia en esta plataforma, podéis formular las preguntas y las compartiremos con las ponentes al final de su exposición a través de la funcionalidad que tenéis en el panel de mandos de la derecha, donde dice precisamente preguntas. No enviéis correos, por favor, solo a través de la plataforma. Estén atentos a la funcionalidad del chat, porque si no me equivoco, vamos a compartir una serie de vídeos que van a complementar la presentación de las ponentes. Por otro lado, vamos a colgar, están colgadas ya de hecho en la funcionalidad documentos 2 a 5, dos documentos PDF. Uno con la presentación que van a emplear los ponentes para que las descarguéis al final del evento. Otra con un PDF de nuestros colaboradores con información muy interesante. Podéis descargar gratuitamente ebooks, etc. Este evento lo vamos a seguir en Twitter a través del hashtag AJAPráctico. AJAPráctico, para que podáis comentar lo que queréis en Twitter. Y ya termino. Paloma, por favor, háblanos de estas dos fantásticas compañeras que tenemos para hablar de un tema que desgraciadamente y durante este confinamiento ha tenido demasiado protagonismo, como es la violencia. Os cuento, hoy tenemos el honor y la suerte de contar con dos abogadas de referencia en Argentina, en concreto son colegiadas en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, y sus nombres son Luciana Sherbath, que es además de abogada, directora del Instituto de Género y Diversidad, y Débora Medina Alvarado, que es, además de abogada, coordinadora del área sobre violencia de género en el Instituto de Estudios de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Y no quiero extenderme con su currículum, su biografía profesional, porque no quiero quitarles nada de tiempo. Creo que es muy interesante que sean ellas mismas las que os cuenten todas las iniciativas que están poniendo en marcha en Argentina y cuál está siendo su experiencia con los asuntos que tienen que ver con violencia de género y más aún a lo largo de este COVID, que sin duda, igual que en España, pues ha aumentado este tipo de casos que ocurren en la clandestinidad y que, pues el COVID tiene que muchas víctimas se han visto en la obligación legal de tener que estar confinadas con sus agresores. Nada más, muchísimas gracias a todos y a todas y bueno, adelante chicas, bienvenidas.
Bueno, muchas gracias Paloma, José María, muchas gracias a las organizaciones, que bueno, es un placer y un honor para nosotros también estar participando de esta actividad conjunta. También, como decimos siempre, desde el Colegio de Abogados de Mar del Plata, buscamos estas actividades para poder intercambiar experiencias, para que sea constructivo para todas las organizaciones. Y en este sentido nos parecía importante trabajar y poder intercambiar circunstancias de cómo se habían atravesado las situaciones de violencia de género en el marco del COVID, que ha sido impensado para creo que muchos de los que debemos estar participando aquí, vivir una pandemia, ¿no? Y entonces lo primero que nos parecía importante cuando conversamos con Débora de cómo introducirnos en la temática en el contexto de la pandemia, nos parecía importante, ¿no?, que pensemos que el COVID, la pandemia, nos generó un cambio de conciencia a todos y a todas como ciudadanos, ¿no? Y que más allá que haya situaciones que suceden en la Argentina, también suceden en España y en otras partes del mundo. Entonces, en este sentido, se produjeron diferentes situaciones en lo que tiene que ver lo social, lo político, lo económico, los mercados fluctuaron, ¿bien? Y entonces nosotros decimos que el COVID ha llegado para cambiar la mentalidad del mundo en sí, ¿no? Y de las diferentes ciudades. Y que en este confinamiento, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, como lo llamamos en la Argentina, la brecha de género, y no solo sucedió en Argentina, sino en otros países alrededor del mundo, se ha profundizado. Ya existían con anterioridad, no sabemos, las desigualdades de género, pero con el aislamiento, con el confinamiento, se han agudizado justamente las desigualdades estructurales y esas brechas de desigualdad, bien, se potenciaron con los colectivos más vulnerables, como lo son las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+. Y que en este sentido, obviamente, a raíz de la pandemia, del COVID, los invito a que nos remontemos en aquella semana en la que la Organización Mundial de la Salud decretó el aislamiento, decretó la pandemia como el coronavirus como pandemia, y los diferentes países en este sentido comenzaron a tomar medidas para el cuidado de la salud, entendiendo a la salud como una cuestión de orden público, ¿no? Y en este sentido, Argentina comenzó a tomar también medidas y también, como decimos, y lo han dicho las autoridades, se fueron tomando como modelos las experiencias que sucedían en Alemania, en España, en Francia, ¿bien? Porque ya venían con un camino, como decimos nosotros, ya realizado en el abordaje de cómo va impactando el COVID. Y en este sentido, en nuestro país, se decretó, como le llamamos nosotros, el aislamiento social preventivo y obligatorio. De la mano con esta situación se prohibió el ingreso al territorio nacional, se cerraron las fronteras. Consecuentemente, también se determinaron servicios esenciales. ¿Bien? ¿Cuáles servicios esenciales? La actividad de las fuerzas de seguridad, la actividad de las fuerzas policiales, del personal sanitario, de la producción, más allá que la producción y comercialización de los mercados tuvieron fluctuaciones y tuvieron restricciones, obviamente, dependiendo de los rubros, se decretaron algunos rubros como servicios esenciales. Y en este sentido, comenzamos a observar también que había cuestiones de género que se debían abordar, y en este sentido, y Débora lo va a comentar ahora en un ratito, fue muy importante, creemos, la figura del Ministerio de Género y Diversidad, que en nuestro país tiene muy poquito de tiempo de vida, ¿bien? A diferencia de lo que hemos investigado con España, en nuestro país recién en diciembre tuvimos cambio de autoridades y la creación del Ministerio de Género y Diversidad de la Nación fue muy reciente. Pero sí fue muy importante porque con estas medidas del aislamiento
fue importante poner sobre la mesa, como decimos aquí, la perspectiva de género. Bien, ¿cómo abordamos, bien, en este contexto de la pandemia, las cuestiones que van de la mano en un proceso de salida de una persona que se encuentra en una situación de violencia? Y en este punto también es importante mencionar el decreto de necesidad de urgencia 310 del 2020, que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, o el 320 que tiene que ver con la suspensión de los desalojos por falta de pago. Y también no debemos dejar de mencionar la suspensión de la obligación de asistencia al lugar de trabajo. ¿Por qué hago mención esto? Porque sabemos que una persona que está atravesando una situación de violencia tiene, entre otros obstáculos, el obstáculo económico. Bien, entonces el ingreso familiar de emergencia para muchas mujeres que se encontraban en situación de violencia, más allá de políticas públicas que puede haber en diferentes localidades, como sucede en nuestro municipio de General Pueyrredón, que existen las becas de vulnerabilidad, pero el ingreso familiar de emergencia fue muy importante para aquellas mujeres que no tenían un sostén, que se encontraban en una situación de violencia, y sumado a la violencia ya sea física, psicológica o sexual, también la violencia económica tiene un rol muy importante en el proceso de salida. Otra de las resoluciones que se fueron tomando y que ha sido muy importante, porque nosotros desde que arrancó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el confinamiento, tuvimos suspensión de los plazos del Poder Judicial, fue la resolución 12 del 2020, que tiene que ver con la prórroga de las medidas de protección en los casos de violencia, ¿bien? ¿Y qué medidas de protección podemos prever? La restricción de acercamiento, el cese del hostigamiento, bien, la exclusión del hogar, entre tantas otras medidas que provee nuestra ley provincial. Nosotros tenemos una ley nacional y una ley provincial que después Débora va a hacer mención del contenido mismo de la ley. Entonces, esta resolución fue muy importante porque permitió la prórroga automática de esas medidas de protección. Por un lado, justamente protegiendo la salud de la persona en situación de violencia y del grupo familiar, pero también obviamente sabemos al personal que trabaja en el Poder Judicial, que esto tal vez es importante compartirlo. Nosotros nos veníamos manejando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con un expediente en formato papel, ¿bien? Y siempre lo hacemos a modo de chiste, pero decimos, tenía que venir una pandemia para poder lograr la transición del expediente papel al expediente digital. Y hoy en día, justamente en un proceso de aceleración y frente a la necesidad de la reactivación de los plazos procesales, hoy contamos con firma electrónica, contamos con un expediente que hoy podemos decir que se ha transformado en un expediente digital, ¿bien? Con obviamente un montón de cosas seguramente a seguir trabajando y a poder construir entre los colegiados y colegiadas y los magistrados y magistradas para poder llevar adelante procesos más ágiles y que no impliquen, como decimos siempre, una revictimización para las personas que se encuentran en situación de violencia. Bien, entre otras de las cuestiones que se tomó la decisión en este contexto, tiene que ver también con la habilitación de la feria excepcional para las libranzas de las prestaciones alimentarias, ¿bien? Y esto fue muy importante porque, como les comentaba, sabemos que muchas veces la cuestión alimentaria, la cuestión de la violencia económica es un gran obstáculo para las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Y no es menos importante hacer mención a la resolución 15 del 2020, que tiene que ver con una resolución conjunta que se dictó con el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación, que por ahí le suena un poco lógico, pero en nuestro país se tuvo que dictar una resolución por el Ministerio de Género y Diversidad para que quede claro, ¿bien? ¿Qué sucedía? En muchas localidades, no tengo el conocimiento que haya sucedido en nuestra ciudad, en Mar del Plata, pero sí sucedió en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y a lo largo del territorio nacional. Sucedía que una persona que se encontraba en una situación de violencia
y que necesitaba ir a la comisaría o a fiscalía a realizar una denuncia por motivos de violencia de género o necesitaban otro tipo de auxilio, eran infraccionadas, eran multados por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio, por incumplir este confinamiento. Entonces se tuvo que dictar esta resolución número 15 para dejar aclarado que los casos de fuerza mayor, como en el caso de la posibilidad de realizar la denuncia por motivos de violencia, las personas que se encontraban en estas situaciones podían concurrir a las dependencias aún acompañadas por otra persona. Nosotros acá en Mar del Plata también tenemos redes de apoyo y redes de acompañamiento, entonces esta resolución prevé que se puedan ser acompañadas y que también puedan trasladarse con sus hijos o sus hijas. Bien, parece lógico, pero fue necesario contar con una resolución para que no solo la mujer o la persona del colectivo que esté sufriendo una situación de violencia se encuentre en una situación de conmoción, no solo contaba con la situación en sí de violencia, sino que también comenzaron a tener problemas con la posibilidad de concurrir a las dependencias para hacer la denuncia. Bueno, agradezco también el espacio ahora que me toca hablar a mí. Vamos a hablar un poco de lo que es el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación. El año pasado, a finales de diciembre, se crea tanto a nivel nacional como a nivel provincial los Ministerios de Mujer, Género y Diversidad. Nosotros ya teníamos trabajando desde hace muchos años, varios años, la línea 144, esta línea en particular, determina, ¿no?, le da contención y asesoramiento a las personas que llamen las 24 horas del día, los 365 días del año. Con la pandemia del COVID, se determina que la línea 144 sea un servicio indispensable en el marco de esta emergencia sanitaria. Además, se reforzaron estos canales de atención, generando nuevos recursos, por ejemplo, tanto por correo electrónico uno puede mandar alguna consulta a la línea 144, por WhatsApp, por Telegram. Esta línea tiene, ¿no?, un alcance a nivel federal, es decir, en toda la nación argentina. Como decía antes, la atención, contención y asesoramiento de las personas en situación de violencia, hasta mismo familiares y cualquier persona del círculo de confianza de esta persona que está sufriendo violencia puede llamar al 144 para asesorarse. También en el marco de la pandemia se generó la campaña Barbijos Rojos, que también fue replicada en España y en algunos otros países de la Unión Europea, en donde una persona que sufriera violencia o estuviera en una situación de violencia podía acudir a una farmacia de la ciudad donde estuviera viviendo y solicitar un barbijo rojo. Atento a este código de barbijo rojo, la persona o el empleado o la empleada que le estaba atendiendo lo que hacía era ponerla en contacto con cualquier línea, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina con la línea 144, para que esta persona pudiera ser contenida y asesorada por su situación de violencia. Además, nuestra ley 12569, que es la que nos rige a nivel provincial sobre protección contra la violencia familiar, sigue plenamente vigente, tanto en el fuero de familia como en los juzgados de paz. La ley 12569 determina el procedimiento ante una denuncia de violencia familiar. Puede realizar esta denuncia cualquier persona, no solamente una mujer. Cualquier persona que esté en una situación de violencia dentro de lo que se llama el grupo familiar, conviviente o no, puede ir a una comisaría de la mujer, porque nosotros ahora tenemos comisarías especializadas en mujer y en niños, niñas y adolescentes. Entonces, la persona se acerca, realiza la denuncia, la comisaría, a su vez, lo que hace es recepcionar esta denuncia y notificar al juzgado o tribunal de familia. En particular, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es el que nos compete a nosotras, son 6 juzgados unipersonales de familia. En el plazo de 48 horas como máximo, el juzgado tiene que resolver. ¿Qué puede resolver? Como decía antes, hace un ratito Lula, las 2 medidas principales son la restricción de acercamiento y la exclusión del hogar. Estas 2 medidas por el COVID-19 se han también, por resolución del Ministerio conjunto con la Corte,
se ha determinado que van a vencer una vez que termine el estado de emergencia actual. Entonces, habíamos dicho, las dos medidas principales, restricción de acercamiento y exclusión del hogar. Otras medidas que puede dictar el juzgado son el secuestro de armas, por ejemplo, alimentos provisorios, cuidado personal, régimen de comunicación provisoria o guarda provisoria, entre otros. Lo que tiene que hacer el juzgado, es decir, esa jueza o ese juez, es determinar medidas que correspondan a ese caso en particular, ateniéndose a dos premisas. Una es terminar o hacer cesar esta situación de violencia y perturbación hacia esta persona que está sufriendo, y además preservar la salud psicofísica de esa persona que es víctima de violencia. A su vez, el juzgado va a fijar dos audiencias. Una audiencia es con el equipo técnico del juzgado. El equipo técnico del juzgado, generalmente acá en Departamento Judicial Mar del Plata, está integrado por un psicólogo o una psicóloga, una trabajadora social o un trabajador social y un o una psiquiatra. ¿Qué va a hacer este equipo técnico? Va a hacer una evaluación de riesgo y va a ver cómo está la salud de esta persona y va a elevar un informe al juzgado. La segunda audiencia va a ser ante un funcionario del juzgado, es decir, puede ser el secretario, puede ser un consejero de familia, y este consejero o este secretario lo que va a hacer es preguntarle a la persona si las medidas se están cumpliendo o no y ver si hay nuevos hechos de violencia. En la actualidad lo que tenemos es una justicia casi excepcional para cuestiones personales, es decir, las audiencias de forma personal no se están tomando, pero lo que determinó nuestra Corte es que se puedan seguir realizando estas audiencias por medio de plataformas, ya sea por Zoom, por Microsoft Teams, por Skype, cualquier tipo de plataforma que el juzgado pueda utilizar para realizar estas dos audiencias. Además, lo que exhortan los juzgados, luego de haber tomado todas estas medidas, es que deben realizar e iniciar todos los procedimientos que sean de fondo. Es decir, en el fuero de familia, ¿qué tenemos? Los divorcios, los alimentos, los regímenes de comunicación. ¿Por qué? Porque las medidas que se toman dentro de un expediente de violencia familiar son cautelares, son medidas provisorias que van a durar hasta un momento, ¿no? Y la notificación se realiza ahora, con el COVID-19, se notifica vía WhatsApp o vía cualquier tipo de medios telemáticos que estén utilizando los juzgados. Bueno, luego de hablar un poco de nuestros procedimientos en la actualidad del COVID, lo que vimos en España durante la pandemia del COVID, desde que se instauró allá el aislamiento y hubo todas estas cuestiones, ¿no? El llamado a quedarse en la casa. Se ha declarado también como acá en la Argentina, como servicios esenciales, a todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Es decir, tanto los dispositivos de atención, la acogida a las víctimas, los centros de emergencia, los alojamientos, los hogares, y la línea 016, que es muy similar a la 144, sigue en plena vigencia durante las 24 horas. Como decía Lula al principio, estamos ante una pandemia que además trae para las mujeres y para todos los grupos y sectores vulnerables de la sociedad muchísimas restricciones, y además trae esta situación de escalada de violencia en los hogares en donde no ha habido una intervención. ¿Qué pasa? La ONU Mujeres justamente habla de que la violencia contra las mujeres durante la pandemia del COVID es otra pandemia en la sombra. ¿Por qué en la sombra? En la sombra porque uno de la pandemia del COVID puede ver estas situaciones de personas que están obviamente enfermas, fallecidos, pero la pandemia de lo que genera la violencia de la mujer queda rezagado. Aún así, lo que podemos ver es que los estados y los gobiernos, basándonos en todas las obligaciones que tienen de forma internacional como de forma nacional, están realizando y generan herramientas y recursos para que las mujeres y los sectores vulnerables puedan denunciar. Y se les permite, como decía Lula también hace un ratito, se les permitía salir de las casas para hacer las denuncias, se generaban prestaciones económicas para que puedan solventar sus gastos.
Sí, tal cual. Y por otro lado, también esto que mencionaba Débora con respecto a las lecturas de ONU Mujeres, ¿no? Cuando comencé la disertación, mencionaba que, ¿no?, los hogares, que en realidad el COVID vino a transformar la mente de todos y todas, sea en Latinoamérica, sea en Europa, bien, y en este sentido también decimos, ¿no?, y con lo que implica la distribución de las tareas de cuidado y la transversalización que debe tener la perspectiva de género, mismo si uno realiza el análisis desde la distribución de las tareas de cuidado, los hogares también sufrieron la transformación, ¿bien? Y en este sentido, la transformación de los hogares para muchas personas en situación de violencia se transformaron en hogares menos seguros. Bien, los hogares pasaron a transformarse en lugares no seguros y en este sentido, más allá que con anterioridad al COVID, por ahí se encontraban en situaciones de violencia, tal vez ya venían atravesando, como decía Débora, los estados comenzaron a implementar diferentes acciones para que aquella mujer en situación de violencia que venía atravesando episodios, ya sean físicos, psicológicos, de maltrato, de hostigamiento, que por ahí tal vez encontraba contención en el centro educativo al que concurría con su niño o con su niña, hoy en el marco de la pandemia lo tenga que encontrar al concurrir a la farmacia y solicitar un medicamento. Bien, como esas campañas que se fueron implementando para que las mujeres y las personas en situación de violencia puedan encontrar una contención frente a esta situación de que los hogares se transformaron en lugares no seguros. Bien, y en este sentido, en este trabajo comparativo que fuimos haciendo entre Argentina y España, como decía Débora, nosotros, y como lo charlábamos siempre desde el principio, España viene con acciones y con Ministerio de Igualdad con otro ritmo a lo que venimos nosotros, y por eso nos interesaba a realizar este trabajo comparativo en cuanto a los servicios esenciales, ¿no? Y tomamos esta guía del gobierno de España, en donde se identifican los servicios que se brindan cuando conviven con el agresor, como también aquellos que se brindan cuando no conviven con el agresor. Bien, y entonces en este sentido, como mencionaba Débora, nosotros en Argentina tenemos la línea 144 y en España cuentan con la línea 016, que como decía Débora, tiene un similar funcionamiento y que brindan un asesoramiento, incluyendo asesoría jurídica las 24 horas de la semana, bien, y lo mismo y los 365 días del año, bien. En este sentido, como bien mencionábamos, en cuanto a la comparación, también el 144 funciona a las 24 horas del día, pero la diferencia tal vez que tiene es en cuanto a la extensión horaria o la distribución en cuanto a la tarea de los equipos interdisciplinarios. Bien, lo que investigábamos en cuanto al asesoramiento de los equipos integrales de las líneas de asistencia con España es que la respuesta se encuentra sin una derivación anterior. En cambio, nosotros, la plataforma del 144 requiere que el operador, una vez que ingresa la consulta, tal vez sí tiene una cierta demora para que tomen intervención, ya sea o el equipo jurídico o el equipo de psicología. Bien, Débora, si puedo pasar a la siguiente. En este sentido, también el asesoramiento, el acompañamiento psicológico, también sabemos que requiere un apoyo necesario. Siempre cuando hacemos el abordaje en materia de violencia, decimos que es muy importante contar con una red de apoyo, con una red de asistencia, que en primera instancia siempre tratamos de que sea también de parte de la familia, de amistades, pero también es necesario contar con la herramienta profesional. Bien, entonces lo que relevábamos es que en España contaban con líneas de WhatsApp para esta contención emocional, para este acompañamiento psicológico
que implica una necesidad de fortalecimiento y de trabajo cuerpo a cuerpo con las personas en situación de violencia. Y como mencionaba, que olvidé mencionarlo en la diapositiva anterior, lo que nos pareció sorprendente es que la línea 016, esta línea que funciona a las 24 horas, funciona también en 52 idiomas. Esto nos sorprendió bastante y también que prevén el servicio para posibles situaciones de discapacidad. Hoy en día, y lo va a hacer mención Débora más adelante, con nuestro plan nacional se está trabajando en el abordaje de poder brindar este asesoramiento continuo desde la línea 144 con el abordaje no inclusivo. Pero veíamos que en España ya lo vienen implementando a través del Telesur y de ese visual. Lo que nos pareció, la verdad, enriquecedor y que tiene que ver con un cambio de paradigma que se dio el último tiempo y que sabemos también que la cuestión de la violencia es una cuestión de derechos humanos y que tenemos que tomar en cuenta las convenciones internacionales de personas con discapacidad y que lo vemos positivo este abordaje que han hecho desde España. Entonces, el acompañamiento psicológico y en cuanto al acompañamiento jurídico, en ese sentido, en líneas comparativas, veíamos que funciona, en los dos países funcionan de manera similar. Creemos que en España tienen un abanico más amplio de lo que es el abordaje y la disponibilidad de esos servicios, ¿no? Bien, ahora coincido y agrego también al tema este de las cuestiones de las personas, de incluir a las personas en situación de discapacidad. Acá en Mar del Plata hay una movida muy importante para la cuestión de los barbijos, que tengan alguna transparencia en la boca para que todos y todas podamos comunicarnos los unos con los otros. Incluir también, ¿no? Esta cuestión de la inclusión está también latente en la pandemia de COVID, no queda afuera. Bueno, con respecto a la comparación de las situaciones de emergencia para las personas que estén en situación de violencia, acá sí que nos sacan ventaja en cuanto a recursos en España. En España tenemos acá figuran los 4 recursos, el 112, el 091 y el 062, y además una aplicación que alerta también a la policía. Acá en la Argentina, una persona que esté en situación de violencia y de emergencia con riesgo de vida tiene que llamar sí o sí al 911. Una vez que se pueda comunicar con el 911, se manda un patrullero, una ambulancia o bomberos y se genera este vínculo. Lamentablemente no tenemos otro dispositivo que trabaje en emergencia. Lo que sí hay también, pero obviamente no lo tienen ni todas ni todos, es el tema del botón antipánico o de las tobilleras electrónicas. Son 2 dispositivos que funcionan con geolocalización. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene un botón antipánico que tiene que estar dado por una resolución judicial, es decir, que en el marco de una protección contra la violencia familiar, se le autoriza al municipio a darle a una mujer un botón antipánico. Que se genera por un contrato de comodato dentro de lo que es la Dirección de Políticas de Género del municipio de General Pueyrredón. Si esta mujer en particular tiene un botón antipánico y está en una situación de emergencia, ella lo acciona y automáticamente el Centro de Operaciones y Monitoreo lo que hace es, al tomar esta alerta y mandar un móvil policial hasta el lugar en donde está esta mujer. Con el tema de la tobillera es distinto, porque la tobillera la tiene el agresor, no la tiene la persona que hizo la denuncia, pero con estos 2 puntos de geolocalización, si se llegan a superponer, porque el agresor está violando la restricción de acercamiento, entonces también se emite una alerta y el centro de monitoreo también hace el llamado al móvil policial y tiene que apersonarse en ese momento. Son nuestras herramientas ahora. Nosotros no tenemos otro tipo de teléfonos de emergencia. Lo que sí puede pasar, que se relaciona con la
siguiente, con la siguiente diapositiva, es que cuando la guía determina, como había dicho Lula, si la persona vive con el agresor o no. En este capítulo lo que vamos a hablar siempre es cuando la mujer o la persona en situación de violencia vive con su agresor. ¿Qué pasa cuando hay una imposibilidad de llamar por teléfono a los servicios? Lo que se generó en España es también, como ha pasado acá con la línea 144, es un correo electrónico para esta línea particular donde se pueden hacer consultas sobre tanto derechos, recursos y asesoramiento jurídico. Acá lo que tenemos en la Argentina es también el 144, que ahora lo trabajamos desde un correo electrónico, desde WhatsApp, desde un teléfono en Telegram, y además hay una aplicación de la línea 144. Como decía Lula hace un rato, trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y es a nivel nacional. Lo que brinda la línea 144 es atención, contención y asesoramiento a la persona que está llamando. El tema es es que a veces los equipos interdisciplinarios no están disponibles las 24 horas. Entonces tenemos como ahí un vacío que se genera porque la persona no puede estar pensando, bueno, ¿a qué hora llamo? Bueno, tengo que llamar de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que me atienda la abogada. Entonces ahí sí estamos viendo un poco de las falencias que tiene esta línea. Pero, como habíamos dicho antes, no es una línea de emergencia, salvo que en una situación en donde, por ejemplo, una mujer llame a la línea 144 y en ese mismo momento en donde ella está hablando por teléfono, entre el agresor a la casa y la esté violentando, la operadora que está del otro lado de la línea 144 puede, con los datos que recabó, llamar al 911 y que manden un móvil. Eso es una cuestión de obligación, ¿no? Como operador o operadora de estas cuestiones de violencia. También a nivel municipal tenemos una línea que es la 108, que es la línea Malva, con una franja horaria más corta, trabaja de lunes a viernes, de 8 a 17, y también da asesoramiento y contención a las mujeres. Pero nuevamente, no es una línea a la cual se pueda llamar para una cuestión de emergencia. Bien. Bueno, lo que pasa acá, ¿no?, con el tema de la asistencia inmediata es esto. Podemos tanto llamar al 911 ante la emergencia o esta derivación que pueden llegar a ser las operadoras que atiendan a una persona desde la línea 144 o de la línea 108. Pero ¿qué pasa? Tienen que saber estas operadoras tienen que tener los datos fehacientes de esta mujer, porque si esta mujer llama y solamente dio su nombre, lamentablemente no podrían hacer ese contacto entre la línea, entre el 911 y esa persona que está en situación de violencia. Bien. En esta cuestión de la violencia de género, siempre hablamos de solicitar, de qué podemos recomendarle a una persona cuando nosotros como operadores estamos haciendo la entrevista. Las dos, me parece que tanto en España como en Argentina seguimos el mismo lineamiento. Es la posibilidad y decirles que abandonen automáticamente el domicilio y pidan ayuda. Más aún, ahora, durante la pandemia del COVID, están autorizadas. Las personas están expresamente autorizadas, tanto por el Estado como por el Poder Judicial, para irse de abandonar el domicilio y buscar ayuda. También, en cuanto a la pregunta acá que dice en la guía, ¿te pueden sancionar si sales a la calle por una agresión en el contexto de estado de alarma? Claramente no existe ningún tipo de sanción en ninguno de los dos países para una situación. Y además, lo que pueden hacer estas personas en situación de violencia es ir acompañadas. Siempre se les solicita que no vayan solas, que no estén solas en ningún momento desde que inician o desde que aparece una situación de violencia. Bueno, acá seguimos con lo mismo, ¿no? Si te ves en peligro y no puedes salir, ¿qué pueden hacer las personas? Justamente esto, el tema de tener una aplicación es más que relevante. Pero ¿qué pasa? También hay que ponerse en la situación de la persona que esté sufriendo violencia. Va a accionar, va a tener
el coraje o va a poder ser tan lúcida como para hacer una llamada. Siempre se les dice que tengas el 911 en speed dial, o sea, que puedas tocar directamente un botón y que llame al 911, y no importa en ese momento si está pasando una situación de violencia, tire el teléfono y empieza a hablar. Lo que me parece que acá se busca con esto es tratar de alertar también a la ciudadanía, al vecino o a la vecina de esta persona, que esté atenta. A mí hace un par de años me tocó trabajar con una mujer en particular que estaba sufriendo violencia, que me dio una lección muy, muy grata de la resiliencia, de cómo se manejan ellas en esa situación. ¿Qué pasó? Ella sabía que era constante la agresión por parte de su expareja, de su ahora expareja. Entonces, como tenía miedo, y realmente tenía miedo de ser víctima de un femicidio, lo que hizo fue hablar con la vecina del departamento de abajo, llevarle una media de su hijo, y decirle, mira, si vos llegas a escuchar algo muy grave, por favor, subí, tocame la puerta y decí que se cayó la media del nene en tu balcón. Y esto hace a la inteligencia y a la razón con la que se manejan estas mujeres que están en situación de violencia. Y cómo a nosotros y a nosotras como ciudadanos nos tiene que llamar la atención. Y tenemos que generar esta tolerancia cero a escuchar que en el departamento de al lado alguien te está siendo violentado. Y esto va también a todas las campañas que se han generado ahora con el tema del COVID. Permanecer en casa, en este lugar, en este hogar no seguro, como hablaba Lula hace un rato, y que el vecino y la vecina también tengan la voluntad de generar esto y de preservar a las personas que viven en situación de violencia y de ayudarlas y de involucrarse. Sí, tal cual. Y además siempre decimos, ¿no? Como operadores y operadoras del derecho, también este rol social que tenemos de poder hacer entender que una persona que se encuentra en una situación de violencia necesita un acompañamiento, que muchas veces la familia está en otra ciudad, porque esa es otra situación que ahora les queríamos comentar también con respecto a esta posibilidad de tener un domicilio de resguardo, como les decimos nosotros, ¿no? A veces no hay familiares, no hay amistades, sabemos que los agresores generan en ese sistema de dominación un aislamiento total, y que de la mano con este confinamiento y este aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas en situación de violencia se encuentran más encerradas que en la vida normal, ¿no? Entonces, en este sentido, como operadores y operadoras del derecho, también siempre es importante tener conocimiento de todas las herramientas que se brinda a nivel local, provincial, nacional, y además algo que tuvimos que realizar, por lo menos en nuestra localidad, fue la articulación con otras localidades y con los controles sanitarios y barreras sanitarias que unían los controles de todas las ciudades, porque nos ha sucedido en la práctica que como los hogares o los centros de acogida en nuestra ciudad de Mar del Plata habían sido declarados como servicios esenciales, y las situaciones de violencia venían en incremento, los hogares estaban completos, se tuvieron que firmar convenios con hoteles de los sindicatos, de los gremios, para que también funcionen como centros de acogida, ¿bien? Y en este sentido se trabajó articuladamente entre los centros de acogida, el Poder Judicial, los operadores y operadoras del derecho, o sea, los abogados y abogadas en el caso de que tenían que intervenir abogados particulares, para poder permitir y ayudar y acompañar a la mujer en situación de violencia, poder ir avanzando en los obstáculos que se iban presentando de la salida de ese centro de acogida, o como nosotros le llamamos hogares transitorios o hogares refugios, para una ciudad cercana donde la mujer realmente tenía a su familia o a su red de apoyo. Bien, nos sucedió más de una vez, y les puedo asegurar que al final del camino, más allá que uno se estresa y piensa, uy, la burocracia y esto,
pero resulta satisfactorio poder lograr la revinculación de esa mujer en situación de violencia con su familia, con sus amistades y obviamente lo principal, que esté a resguardo, ¿no? Y en este sentido, en España, creo que en España tuvieron un funcionamiento similar en cuanto a declarar, ¿no? Como servicio esencial los centros de emergencia y acogida para que las mujeres y personas del colectivo se encuentren en un lugar seguro, a resguardo y que sea legal, ¿no? Y que es un alojamiento, como sabemos, temporal y más aún en época de COVID. Algo sí que nos sorprendió y que muchas veces en las entrevistas, cuando hacemos acompañamientos, a veces la pregunta nos sorprende, pero es un factor que, aunque nos cueste muchas veces entender, decir, bueno, pero estás en una situación de violencia extrema. Hoy en día tenemos que pensar en tu protección, en la de tus hijos, en la de tus hijas, y la mascota cumple un rol fundamental en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres en situación de violencia muchas veces no quieren que las mascotas permanezcan con el agresor. Nosotros, por lo menos acá, no tenemos un servicio específico. Sí tenemos en la localidad el servicio de zoonosis y muchas ONGs que trabajan con mascotas en tránsito, pero no se han dado en el marco del COVID un recurso específico del Estado para justamente prever y gestionar que las mascotas de las personas en situación de violencia puedan permanecer en espacios seguros. Esto nos llamó la atención, creo que son pequeñas cosas a poder sumar para poder seguir construyendo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. No, además, de por sí nosotros no tenemos Dirección General del Derecho de los Animales, acá todavía nos planteamos qué rol cumple un animal dentro de la sociedad, ¿no? ¿Tienen derecho, no tienen derecho? Es una cuestión que se está dando ahora. Acá empieza la segunda parte de lo que es la guía, que determina, ¿no? Las situaciones si no hay convivencia con el agresor. Y esto me parece más que necesario que comience así esta parte de la guía, porque el asesoramiento jurídico especializado para una persona que sufre violencia es obligatorio, para todo, para absolutamente todo, porque esa persona tiene que saber cuáles, de por sí todos tenemos y todas tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, qué podemos ejercer, qué podemos hacer, qué podemos solicitar, tanto así como que cuáles son nuestras obligaciones frente a nuestros derechos. Con respecto a la necesidad de asistencia jurídica, en España lo que vemos es que sí, el 016 tiene servicios de asesoramiento especializado, que funciona de 8 a 22 horas, de lunes a domingo. Además, lo que se determina es que se puede también utilizar el servicio del correo electrónico del 016 para plantear cualquier duda acerca de alguna cuestión jurídica, y además se remite a la página web del Ministerio de la Igualdad para poder asesorarse. En lo que estuvimos investigando dentro de la web del Ministerio de la Igualdad, que es totalmente fácil y amigable para él o la usuaria que la quiere utilizar. Además tiene un botón rápido de escape, tiene cuestiones muy, muy pulidas en cuanto a lo que genera en una mujer o en una persona que sufre violencia utilizar estas cuestiones. Hay PDFs, están en varios idiomas, la verdad que es muy completo. Y en cuanto a asesoramiento jurídico acá, en lo que nos compete, que es Departamento Judicial de Mar del Plata, lo que podemos decir es que las personas pueden llamar al 144 y al 108 para un asesoramiento jurídico, y además, en cuestiones de lo que es Mar del Plata, tenemos dentro del Colegio de Abogados, nuestro Colegio de Abogados acá departamental tiene un consultorio jurídico gratuito, que depende del trabajo ahora de digo nuestra porque yo también trabajo como consultora en este consultorio. Se está trabajando con turnos, por teléfono, ¿no? Entonces una persona puede llamar y asesorarse de cualquier situación en la que se encuentra. También se puede asesorar en cuanto a situaciones de violencia. Lo que tenemos con respecto al Estado es el Ministerio Público, que dependen de ellas las Defensorías de Pobres y Ausentes, que también durante el COVID están funcionando
solamente con llamadas y guardias telefónicas. Y además, lo que tenemos en gran cantidad acá, por suerte, en Mar del Plata, son organizaciones no gubernamentales y además organizaciones también de la sociedad civil que trabajan con el asesoramiento jurídico de las personas en situación de violencia. Cada una de estas organizaciones se ha ayornado. Por ejemplo, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada lo que hace era, antes tenía guardias presenciales 3 veces por semana, y ahora lo que se hizo es lunes, miércoles y viernes, llamadas por teléfono. Esta situación del asesoramiento jurídico acá en la Argentina no paró. O sea, una persona que quería comunicarse con algún abogado o abogada que pueda asesorarlo, se siguió manteniendo. O sea, las mujeres y las personas en situación de violencia siguen teniendo asesoramiento jurídico. A veces un poco acotado por esta situación, ¿no?, del COVID, y además pensemos, me ha pasado hace poco que una mujer en situación de violencia había llamado tantas veces a una dependencia judicial que se le había agotado el saldo. Entonces, por ahí hay algunas cuestiones que hay que aceptar en cuanto a la gratuidad de estas llamadas, y más en esta pandemia que estamos viviendo, que es la del COVID-19, que genera, entre otras cosas, menos recursos económicos para las familias. Acá también es algo interesante, que tanto en España como en Argentina es lo mismo. Un incumplimiento de una medida cautelar genera, tanto en España como en Argentina, un delito, que es el delito de desobediencia a demanda judicial. Entonces, acá lo que se le dice a la persona en situación de violencia es, mira, si vos ves que el agresor incumple con la medida de restricción de acercamiento, o se acerca a vos, o se acerca a algún familiar tuyo, lo que vos podés hacer es denunciar ese incumplimiento. Porque además, esa denuncia del incumplimiento implica una obligación para la persona que hizo la denuncia. ¿Por qué implica una obligación? Porque sabemos, por el círculo de la violencia, que muchas mujeres o muchas personas en situación de violencia reinciden en el vínculo con el maltratador cuando no tuvieron cuando no ha impactado en ellas o en ellos una intervención especializada de violencia. Entonces, la persona lo que tiene que hacer, ¿qué se le aconseja o qué le aconsejaría yo como abogada? Guarda todas las evidencias de incumplimiento. Sácale fotos si vos lo ves que está en tu casa. Las cámaras de los edificios son muy importantes y atento. Nosotros lo que tenemos en nuestra ley 12569 de protección de violencia familiar, lo que tenemos es una libertad probatoria amplia. Es decir, que se pueden agregar desde conversaciones de WhatsApp, capturas de pantalla, como les decía, grabaciones de video, todo para que se pueda acreditar ese incumplimiento de la medida cautelar. Lo que pasa acá en la Argentina es que una vez denunciado el incumplimiento en el expediente, lo que hay que hacer es oficiar al fuero penal dentro de lo que son las unidades de fiscalía, y allí va a producirse la investigación penal preparatoria de este supuesto, hasta ese momento, incumplimiento. Bien. Otra cuestión que también se enlaza con el tema de lo que son las mascotas y el derecho de los animales es este servicio ATEMPRO que tienen en España, que es el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género. Es un dispositivo móvil que se le da a las personas que están en situación de violencia y que, como otros tantos servicios, se declaró esencial en España y se siguió proveyendo todo lo que implica. El ATEMPRO lo que hace es generar un contacto con los centros especializados en violencia de género, donde se la puede asesorar a la persona o puede también alertarse una situación de violencia como emergencia, y también se hacen seguimientos de los casos. Lo que se solicita, por ahí esto más lo digo porque hay alguna persona de Argentina escuchando, lo que se solicita son 3 requisitos básicos. Uno, que la persona sea víctima de violencia. Otro, que la persona esté realizando algún tipo de terapia o esté asistiendo a algún grupo de contención, y no vivir con el agresor. Si cumple esos tres requisitos, se le provee este servicio atento. Acá en la Argentina, la verdad que no tenemos este servicio, pero como les había dicho antes, lo que sí tenemos son los botones antipánico y las tobilleras ahora en lo que es Municipalidad de General Pueyrredón, que se triangula entre
Juzgado de Familia, que provee esta medida de botón antipánico y tobilleras, Dirección de Política de Género y además el Centro de Operaciones y Monitoreo de acá del municipio. Hola. Sí, se me congeló la pantalla, pero sigo. Sí, algo que no quería dejar de mencionar es el hecho de lo del botón de pánico. Para que se den una idea, acá en nuestra localidad, en el municipio, la escalada de los casos fue tanta que los botones no alcanzaban para proveer el servicio a las mujeres que lo solicitaban o que lo ordenaba el juzgado, porque el botón de alerta antipánico aquí en Mar del Plata puede concederse o por orden judicial o por evaluación del equipo interdisciplinario de la Dirección de Políticas de Género local. Entonces, como la escalada de casos era grande y la gravedad implicaba que se conceda para una mayor protección el botón, y más en el marco del COVID, lo que desarrolló el municipio, que lo había desarrollado con anterioridad, pero como decimos siempre, creo que fue una buena decisión para abrir el paraguas y estar preparados frente a estas situaciones. El municipio había desarrollado una aplicación, una app para el teléfono, que obviamente tiene que ver con tiene que funcionar la compatibilidad del software del dispositivo, pero que tiene las mismas funciones que el botón de alerta. Bien, ¿qué cuestiones fueron apareciendo como obstáculos? Como decía Débora, ¿no? Muchas veces a la mujer se le acaba el saldo, entonces en esas situaciones, y por eso es importante realizar una evaluación interdisciplinaria con el área de asistencia social, donde vemos e identificamos que la mujer no tiene recursos y que sabemos que la mujer al segundo día no va a tener más saldo en su celular, no podíamos aplicarle, ¿no? esta app que funciona como el botón. Pero no quería dejar de mencionarlo porque esta decisión que ha tenido el municipio ha servido de modelo para que en otros municipios lo puedan comenzar a desarrollar. Y como decíamos, ¿no? La fase económica tiene una gran importancia y en lo que respecta al municipio de General Pueyrredón, por ejemplo, contamos con un programa de prevención y asistencia, ¿no? a víctimas de violencia, y las personas que se encuentren en esa situación de violencia pueden contar también con una beca de ayuda de vulnerabilidad, ¿no? Que ahora en un ratito se los voy a detallar. Pero también tiene que ver con este equipo interdisciplinario que en España vemos que funcionan de la misma manera, ¿no? De la posibilidad de comunicarse, ¿no? Señala la guía con la abogada, con la psicóloga o psicólogo, con el trabajador social que se venían atendiendo habitualmente. En España, como decía Débora al principio, los declararon como servicios esenciales. Bien, lo que obviamente se ha suspendido es la atención presencial, ¿bien? Pero sí han mantenido también las guardias. Y esto que les mencionaba de la ayuda económica, ¿bien? Si venían percibiendo una renta activa de inserción y tenían cita, obviamente la cita quedaría suspendida por la imposibilidad de concurrir y con la escalada de contagios que nosotros pudimos observar que fueron teniendo en España, pero bueno, si la estaban percibiendo, si la percepción no se suspendía. Y con respecto, obviamente, a la ayuda económica por la situación de violencia específica, la seguirían percibiendo, ¿no? Pero, obviamente, si ese derecho caducaba en el marco de la pandemia, porque se da por un plazo determinado, obviamente la percibirían hasta tanto tenga derecho a gozar de ese beneficio. Por eso les señalaba esto de que en nuestra localidad contamos con una beca de vulnerabilidad que se le prevé a las mujeres, pero se prevé por 3 meses un monto fijo y antes era renovable, hoy por la situación de escalada y de necesidad y de realidad socioeconómica
no serían renovables, aunque siempre sabemos que hay situaciones excepcionales. Debo, si querés pasar a la próxima placa. Vale, ahí va. Bien. Obviamente, esto nos parecía importante, ¿no? También mencionarlo en cuanto a qué sucedía cuando había hijos e hijas en común. Por ahí estas placas son varias y las podemos resumir contándoles la comparación en primer lugar con lo que sucedió en Argentina, que no lo mencioné al principio porque quería ser bien clara en la comparación. En Argentina, obviamente, cuando se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la primera pregunta fue, bueno, ¿y quién se queda con los niños y niñas si al siguiente día que se había dictado el confinamiento, los establecimientos educativos permanecerían cerrados, ¿no? Entonces empezamos a conversar sobre, ¿no?, la perspectiva de género que teníamos que tener en cuenta. Y no solo se conversó y hoy en día se debate y creo que nos sirve, ¿no?, para futuras situaciones en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las tareas de cuidado y con las resoluciones conjuntas, con las resoluciones que salieron días después, no al momento en que se decretó el aislamiento, con lo que tuvo que ver con la suspensión de concurrir a los lugares de trabajo para aquellas personas mayores de 60, para las mujeres embarazadas, para aquellas personas que tenían problemas de salud y que sean problemas de salud según lo determinara la Autoridad Sanitaria Nacional. Y también se previó justamente la posibilidad de suspensión de concurrir al lugar de trabajo para aquel progenitor o progenitora o referente afectivo que tenga niños o adolescentes a cargo, ¿bien? Obviamente con goce de haberes y en el marco de la buena fe contractual de que sea posible continuar con la prestación de tareas análogas. Y en este sentido, también otro de los interrogantes que surgió en todo este contexto en que surgían 10.000 interrogantes a la vez fue, bueno, ¿continuamos con el régimen de comunicación o continuamos con el traslado de los niños, niñas, adolescentes de la casa del progenitor con el que no conviven? Sí nos pareció sorprendente que en Argentina la respuesta en este sentido, aunque fue días después, fue automática y fue desde las autoridades nacionales que previeron por resolución del Ministerio la suspensión del régimen de comunicación, y era una suspensión automática que no se requería autorización judicial para hacerlo. Y obviamente se permitía el permiso en tres situaciones. Por única vez, en el caso de que los niños, niñas y adolescentes se hayan encontrado en el lugar de aislamiento, en el centro que no es su residencia habitual, al dictarse el aislamiento, el confinamiento, o en el caso de un caso de fuerza mayor, o en el caso de que el progenitor con el que mantienen su residencia habitual se encuentre en una situación de enfermedad o por cuestiones laborales no pueda permanecer con el niño o adolescente en su residencia habitual. A diferencia de lo que sucedió en España, y que eso nos llamó la atención, que por decisión, por acuerdo del Consejo del Poder Judicial, la suspensión, acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, el 13 de marzo de 2020, prevé la suspensión cautelar del régimen de comunicación, pero hay que pedirlo y tiene que ser determinado por el juzgado de familia. Y esto después sí nos interesaba que por ahí nos comenten si hay abogados y abogadas de España que estén participando. No puedo leer el chat, así que nos interesaba que por ahí si Débora, hay alguna pregunta con respecto a ello o algún comentario, está bueno que al final lo podamos compartir, porque nos sorprendió. Creo que a nosotros como abogados y abogadas esto sí nos agilizó mucho el ejercicio y el asesoramiento. Bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hay situaciones de violencia, los niños, niñas, adolescentes y el tema del régimen de comunicación es un obstáculo constante. Los regímenes de comunicación se incumplen continuamente y también son manipulaciones de los agresores, ¿no? Y de jugar como motín con los niños y niñas.
Y en este sentido, como mencionaba Débora, el consultorio jurídico del Colegio de Abogados tuvo guardia permanente, incluso los sábados y domingos, y fue una pregunta recurrente de la parte agresora de muchos expedientes judiciales, el hecho de que la mujer estaba incumpliendo su derecho de comunicarse incumpliendo con el régimen de comunicación, y para nosotros fue mucho más fácil y mucho más ágil el asesoramiento, teniendo directamente la resolución de las autoridades nacionales en lo que tienen que ver con la suspensión automática del régimen de comunicación. Lo que sí se podía solicitar es justamente la continuidad de un régimen de comunicación por medios telemáticos, pero bueno, a diferencia de España, sí pudimos ver que a la mujer en esta guía y como herramienta se le sugería concurrir a su abogado o abogada particular para solicitar en el expediente judicial la suspensión cautelar del régimen de comunicación, y que quedaba a criterio, obviamente, del fuero de los juzgados de familia esta decisión y esta valoración judicial. Obviamente, si tenemos la consideración de que el interés superior del niño, como decimos, tiene que ser prevalecido, y tenemos que prever la protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes, y evitar la mayor cantidad de traslados. Pero bueno, fue una comparación que nos llamó la atención, por ahí, como se dictó en Argentina, lo que tiene que ver con el asesoramiento para nosotros fue más ágil. Hoy en día el régimen de comunicación sí volvió a la normalidad en cuanto a la cantidad de plazos, pero tampoco, sí, y esto me parece importante mencionarlo, tampoco previó esta resolución nuestra la posible compensación de visitas. Bien, y acá en esta guía sí se ve marcada la posibilidad que tienen los justiciables de poder solicitar la compensación del régimen de comunicación. Pero como siempre digo, en España quedaba supeditada esta suspensión cautelar a la valoración judicial. ¿Bien? Lo que nos llamó realmente la atención, y que sí tuvimos una marcada diferencia en este sentido en lo que tiene que ver con la normativa que se dictó en el marco de la situación de emergencia en Argentina. Lo mismo, obviamente, sucedía con la consulta que hacían muchos en el consultorio jurídico gratuito cuando hemos estado de guardia: ¿cuál es el domicilio legal donde debe estar él o la menor durante el estado de alarma, ¿no? Y el asesoramiento para nosotros era automático, y lo preveía la normativa. El traslado del niño o niño adolescente por única vez tenía que darse desde donde no tenían su residencia habitual hasta su centro de día. Bien, aquí en España, por lo que estuvimos investigando, el domicilio de los niños, niños y adolescentes por regla es el padre o madre que tiene la guarda o la custodia, ¿no? Pero que lo que permitía es finalizar el plazo del régimen de comunicación en el domicilio en donde no tiene su residencia habitual, y después permitir el traslado. Creo que también ahí tuvimos una diferencia, por lo menos en las cuestiones prácticas. ¿Bien? Sí, no es menor mencionarlo, que tuvimos muchas consultas y que también ha sido una herramienta de manipulación por parte de los agresores, y que también tuvimos que ir puliendo, como decimos acá en Argentina, esa frase en criollo, puliendo o aceitando los mecanismos en cuanto a que los agresores que habían permanecido con sus hijos y sus hijas, porque el régimen de comunicación así estaba establecido, no reintegraban a sus hijos menores al domicilio, a su residencia habitual, y lo que sí tuvimos bastantes inconvenientes, y más porque nos tuvimos que acostumbrar a esta suspensión de plazos, aunque podíamos habilitar los plazos procesales por cuestiones de urgencia, pero muchas dependencias no permitían la denuncia por reintegro de hijo o hija. ¿Bien? Y esto sí tuvimos que hacer un acompañamiento cuerpo a cuerpo con defensorías, con los servicios locales, o como decía Débora, con red de acompañamientos, con ONG que trabajan en la materia. ¿Bien? Tuvimos varios inconvenientes en ese aspecto, y creo que en España eso sí también lo manejaron diferente. No sé si se congeló la pantalla.
Ahí. Sí, Lula, ¿me escuchás? Yo escucho, se me congeló la pantalla, pero no importa. Ah, bueno, no, seguí. Acá la positiva es y si no hay retorno al domicilio habitual. Claro, que Bien, esto viene de la mano igualmente. Sí, como mencionaba, ¿no? Fue una de las, como sucedió acá en Argentina, fue una de las excepciones que previó, ¿no? Que se previó como en Argentina, que si en España, si el niño o niño adolescente que se encontraba con la madre o el padre no tenía la custodia, y esto ahí sí nos interesa por ahí que nos puedan contar un poquito la experiencia de ustedes, se aconsejaba que el abogado o abogada del progenitor, si tenía la guarda o la custodia, se dirija con esta situación, lo planteen y puedan solicitar, como yo señalaba que sucedió en Argentina, el reintegro, la entrega del menor en el cual tiene su residencia habitual, ¿bien? Como lo disponía el decreto de necesidad, nosotros le llamamos de necesidad de urgencia en España de estado de alarma, ¿no? Entonces también se recomendaba, ¿no?, informar al juzgado en España de la comunicación enviada y de la respuesta dada por la persona que no tiene la custodia. En este sentido, nosotros siempre mencionamos que lo mejor que se puede hacer, ¿no?, es denunciar los incumplimientos, es poder hacer la mayor manifestación posible en el expediente judicial, como decía Débora hace un rato, recabando pruebas, guardando esos mensajes, guardando los audios, porque siempre decimos, el funcionario judicial, y más en este contexto, el contacto permanente que tiene son a través de los escritos. Hoy en día con la posibilidad de videollamada es diferente, pero nosotros le tenemos que poder brindar como operadores y operadoras la mayor cantidad de herramientas. ¿Bien? Y como les mencionaba hace un ratito, ¿no? Está justificado que el progenitor custodio en España, ¿no? Y los hijos y las hijas salgan del domicilio para cumplir el régimen de comunicación. El estado el decreto frente a este estado de alarma no prevé, como señala la guía, esta excepción a la regla general de permanecer. Por eso, como decía que sucede en Argentina, sí hay que tener una valoración del interés superior del niño y de la niña, de prever la protección y de evitar la mayor cantidad de posibles traslados, bien, para preservar su salud. Bueno, esto ya lo mencioné, lo de la custodia compartida, por eso les decían que por ahí, les comentaba que por ahí estaba extenso el explicado, pero que lo podíamos resumir. Así que sí, podemos saltar a la otra diapositiva. Dale. Y esto también nosotros nos hemos manejado el último tiempo, por lo menos en lo que tiene que ver con el municipio de General Pueyrredón, con puntos de encuentro familiar, ¿no? Que son esos, y que en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia de género, muchas veces es necesario contar con esta herramienta del punto de encuentro familiar, porque a veces los trabajadores sociales de los juzgados no pueden oficiar de intermediarios en lo que es el régimen de comunicación. Entonces, articular un régimen de comunicación en una situación de violencia en los puntos de encuentro familiares ha sido una salida y ha sido una herramienta muy valorable. Imagínense en el contexto del COVID, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, el no tener este punto de encuentro familiar. Y bueno, en España creo que funcionaron de la misma manera, por lo que pudimos investigar, es que el traslado al punto de encuentro familiar se considera desaconsejable, justamente previendo la protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes, y además que y me imagino por la cantidad de contagios que han tenido, y aunque hoy la situación ya se ha normalizado, pero muchos de los puntos de encuentro familiar permanecieron cerrados, ¿no? Sí, yo agrego una cosita de lo que es el punto, acá en lo que es municipio de General Pueyrredón, lo que tenemos un solo punto de encuentro familiar, que es un proyecto de
formación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la parte de lo que es psicología, y que ahora, en este momento, empezó a trabajar, o sea, trabaja muchísimo, la verdad que es el punto de revinculación para muchas familias, y ahora en particular están trabajando también de modo vía WhatsApp. Se trató de mantener el funcionamiento del punto de encuentro familiar vía WhatsApp, vía llamadas, y la verdad que insta a seguir trabajando justamente en el interés superior del niño, de niña y adolescente, ¿no? De poder darles a ellos ese lugar de sujetos y sujetas de derecho en el marco de estas situaciones familiares, y respetar que si se había iniciado, ¿no?, un tratamiento o una revinculación en el punto de encuentro familiar, y si las personas capacitadas, ¿no?, de este lugar determinan que se tenía que seguir, se siguió. Yo conozco una psicóloga que está todavía, que está que está generando este encuentro entre un padre y una niña, y la verdad que se está haciendo a pulmón. El punto de encuentro familiar acá en Mar del Plata trabaja bastante y sigue trabajando, ¿no? Como todas otras ONGs que han trabajado con esta cuestión de los niños, de las niñas y adolescentes. Eso quería agregar nada más. Bueno, ¿esta querés agarrar la voz o...? Porque es más o menos lo que estábamos... Y además me parecía también importante agregar, en base a esto que comentaba Débora, que sabemos que en todo asesoramiento jurídico, la pregunta, entre el checklist de preguntas que uno se puede imaginar y la hoja de ruta, ¿no?, que en particular sabemos que va a surgir por parte de las mujeres, tiene que ver con cómo hago para mantener un régimen de comunicación de los niños o niñas con el agresor, con su progenitor, y por eso es la posibilidad de contar en nuestra ciudad, por lo menos con un punto de encuentro familiar, ha sido importante. Sabemos que trabajan, como decimos en Argentina, a pulmón, y con un gran esfuerzo, pero es fundamental porque sabemos que es uno de los obstáculos que las mujeres en situación de violencia tienen, ¿no? Donde por ahí no tienen una red de contención, de apoyo, y que tener un externo que pueda hacer las veces de intermediario para poder coordinar las visitas es importante. Y en cuanto a lo que mencionaba la siguiente diapositiva, ¿no?, y que les mencionaba al principio, en España pueden denunciar por incumplir las visitas aunque estemos en estado de alarma. Como poder se puede, como también, no es que en la Argentina no es que está vedado la denuncia del incumplimiento. Siempre decimos que implica un acceso al derecho de la justicia, ¿no? Como denunciar, se puede canalizar la denuncia, pero ¿qué va a suceder? Tal vez en Argentina la primera instancia va a ser el personal policial diciendo, no, pero había una resolución del ministerio que establecía la suspensión del régimen de comunicación, ¿bien? Lo mismo, ¿no? Creemos que ha sucedido en España. No se puede adelantar la sana crítica, la valoración judicial del caso concreto, pero la denuncia se podrá canalizar y será la resolución del juzgado de familia que determine, ¿no?, que había un estado de alarma, que había que proteger el interés y la salud de los niños, niñas o adolescentes. Bien, obviamente creemos que la justificación de la suspensión temporal y cautelar del régimen de comunicación en el contexto del COVID, y más aún con el plus de una situación de violencia de género, de cese de hostigamiento, tienen que ver con una valoración judicial para cada caso concreto, como decimos siempre. Sí, totalmente. Y resaltar esto que siempre tiene que estar en cabeza, ¿no?, de los magistrados y magistradas, la buena fe, la sana crítica y el interés superior del niño, niña y adolescente. Estas tienen que ser sí o sí las premisas para la resolución y para la determinación de estas denuncias que, obviamente, acá, como en España, se han dado las denuncias por incumplimiento de lo que es el régimen de comunicación. Bueno, y acá termina la guía, que la verdad que es impresionante. La estuvimos leyendo de principio a fin varias veces y nos resultó más que interesante el abordaje que se hace, y está
muy completa y, como siempre digo, amigable a cualquier persona que pueda leerla y para que pueda comprenderla. Porque una cosa es enumerar ítems y cosas que se pueden hacer, pero otra cosa es tratar de que la persona que está en situación de violencia pueda comprender todo y pueda saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. En el marco, ¿no?, de lo que fue el nuevo gobierno de nuestro país, a partir de diciembre, como habíamos dicho al principio, se instauraron un ministerio nuevo a nivel nacional y a nivel provincial, que es este Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Tenemos acá también en provincia un ministerio con igual nombre. El 3 de julio del 2020, es decir, hace muy poquito, lo que lanzó el gobierno nacional, junto al presidente Alberto Fernández y a la ministra Isabel Gómez Alcorta, fue el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que va a durar 2 años en esta primera etapa. Este plan nacional lo que hace es, como premisa, determinar el derecho a la vida libre de violencia por parte de las mujeres y por parte de las personas del colectivo de la diversidad LGBTI+. En base a esto, ¿por qué se genera este plan? Es la pregunta, porque hasta hace poco no teníamos plan, teníamos obviamente un Ministerio de Desarrollo Social que trabajaba con la cuestión de género, un Instituto de la Mujer, pero atento a todas las declaraciones y a los convenios que hemos suscrito como país, en base también al derecho internacional de los derechos humanos, se determina que todos los países tienen que prevenir, sancionar y erradicar las violencias en todos sus tipos y modalidades, para todos los grupos vulnerables de la sociedad. Justamente en base a ello, lo que hace el país, Argentina en particular, es lanzar este plan nacional. ¿Bajo qué normas se estructura este plan? Obviamente, la primera, la más importante que tenemos a nivel nacional, es la 26485, que es la Ley de Protección Integral, justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en donde se desarrolle. También se suma la 26364, que es de prevención y sanción de la trata y asistencia a las víctimas, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la 26791, que vino a traer la figura de femicidio, tipificado como un agravante del homicidio, la Ley Brisa de reparación económica para los hijos e hijas de las mujeres muertas en contexto de un femicidio, y la ley que es muy reciente, la Ley Micaela de capacitación obligatoria. La Ley Micaela determina que todos los poderes del Estado tienen que estar capacitados, no solamente en violencia, sino que en violencia y en género, es decir, que abarca todo, la identidad de género, la violencia en el ámbito laboral. Es decir, en base a estas leyes se generó este plan nacional. Y como dice acá, es un enfoque netamente de derechos humanos en las políticas públicas. ¿Qué principios trae este plan? El primer principio que trae es la participación. ¿Por qué el primero? Porque este plan justamente se gestó en base a la participación de operadoras y operadores del derecho, operadores también del poder, tanto del Poder Judicial como de sociedades, como sociedades civiles, ONGs, que participaron en foros participativos que se realizaron a partir de febrero de este año. Que también nosotros como Instituto de Estudios de Género y Diversidad de Colegio de Abogados fuimos parte, se realizó uno en una localidad que se llama Chapalmalá, cerca de acá de Mar del Plata, y allí pudimos conocer la situación de otras localidades que estaban alrededor, ¿no? De las situaciones, de la cuestión práctica de la violencia y del género. Después, la universalidad, para todos tiene que ser este plan, y para todas. La progresividad y la no regresividad, es decir, esto tiene que ir de acá aumentando. Las políticas públicas tienen que aumentar y ser transversales a todos los ministerios, a todos los poderes y a todas las personas que conformamos este país. Y además se genera se habla de integralidad. ¿Por qué? Este abordaje integral supone crear estos modelos de gestión que permitan articular a todos los niveles del Estado con tanto las organizaciones sociales como las comunitarias, que son las que ven siempre la situación de violencia, son las que primero están alertas de que una persona está sufriendo violencia.
Entonces incorpora la necesidad de un acceso efectivo a la justicia, protección, asistencia y prevención. Prevención como estas políticas públicas para generar ¿qué? Generar ¿qué? Justamente el fin de la violencia y su erradicación. Y las cuestiones a trabajar justamente a partir de ahora que se ha lanzado este plan son las violencias extremas, como son los femicidios, los transfemicidios y los transfemicidios, la autonomía económica de las personas en situación de violencia. Esto lo hablamos desde el principio. Para cortar con el círculo de la violencia, la persona tiene que tener mínimamente un poder adquisitivo para poder salir, para poder empezar a hacer terapia, para poder conseguir un abogado o una abogada de la matrícula e iniciar las causas que tenga que iniciar. Y el tercero, no menos importante, creo que me parece que es el más importante, es terminar con la dimensión cultural y estructural de las violencias. O sea, terminar con estos estereotipos y roles de género que están tan instaurados en la sociedad y que generan justamente esto, que no podamos avanzar, que sigamos teniendo graves casos de femicidio, que sigamos teniendo niveles. O sea, nosotros a partir de que comenzó la pandemia y desde este año hemos tenido casi 136 femicidios. Es realmente un nivel atroz de muertes de mujeres en situación de violencia. Y justamente está enmarcado en una sociedad netamente patriarcal. Entonces, la prevención y terminar con estos estereotipos de género y en todos los niveles, porque trabaja con estas cuestiones de violencia de género, no quiere decir que es 100% feminista y que no, al contrario, uno se tiene que ir reconstruyendo día a día. O sea, han quedado dentro de mi persona, que estoy trabajando hace bastante, tengo cuestiones de género para trabajar, pero me parece que justamente si se inicia esta cuestión de la prevención de la mano con terminar con los estereotipos, la verdad que vamos a poder seguir. Y la sociedad misma, desde los más chicos hasta los más grandes, tienen que estar dentro de estas políticas públicas. Chicas, bueno, permitidme que os interrumpa. Son las 7:30 casi. Queda en principio el final de la sesión, pero como todavía no habéis terminado y los asistentes siguen ahí pegados, vamos a prorrogar unos minutos, si os parece. ¿De acuerdo? Buenísimo. Sí. Perfecto. Ya estamos. Por ahí la placa de normativa básica se las dejamos para que la vean. Hicimos una comparación y por ahí podemos pasar a los videos, ¿no? Que por ahí está bueno. Debo, no sé si tenías algo más de cierre con relación a esto, pero sí nos parecía importante que vean en Argentina campañas que se realizaron y se potenciaron en el marco del aislamiento, del confinamiento, y que tienen que ver con la posibilidad de llegada a ese hogar que no es seguro para las mujeres en situación de violencia, y que tiene que ver también con lo que decimos siempre, ¿no? De ir buscando, y como contaba Débora la anécdota con la persona que había asistido, de que la mujer había desarrollado la estrategia de la entrega del calcetín a la vecina. La Fundación Avon, que acá trajimos un video para compartirles, también desarrolló una serie de estrategias que tienen que ver con tareas del hogar, vale decirlo aquí también, invisibilizadas por mucho tiempo, y que hoy en día han tomado otra importancia y otro valor, y que tiene que ver con esta deconstrucción que mencionaba Débora, pero también permitió ser una llegada el hecho de algunas tareas del hogar para que las mujeres, aunque sea, sepan dónde pueden llamar o dónde pueden escribir si se encontraban en riesgo, ¿no? Así que les compartimos estos videitos a modo de reflexión también, y bueno, quedamos abiertas a espacio de preguntas y de reflexiones conjuntas, ¿no? Sí, vamos, si quieren directamente voy a pasarlas por acá porque las tengo abiertas yo. ¿Acá se ve? Lula, decime si se ve. ¿Se escucha? No veo, todavía no puedo ver el video. Ahora sí, ¿Ahí se ve?
¿Ahí? Y yo estoy cocinando un montón de caseras, y demás, y se me ocurrió, no estás sola. Aún aisladas podemos estar juntas a la distancia y darnos la mano. Tal vez no te sientas segura en tu casa, tal vez tengas miedo o estés en riesgo. Si ese es tu caso, te queremos acercar algunas recomendaciones. No es tu culpa, nada justifica la violencia que vivís. No estás loca ni estás exagerando. Querer vivir tranquila está bien. Estas son algunas cosas que podés hacer en este momento de aislamiento. Mantenerte en contacto virtual con familia, amigas, mamis del cole, vecinos. No es necesario que le cuentes lo que te pasa, aunque sea para mandar un buen día. Saber que alguien está del otro lado, que nos escucha, nos ayuda a no sentirnos tan solas. Trata de no dejar mensajes escritos en tu teléfono. Borralos después de enviarlos. Si alguien de tu red cercana ya sabe sobre lo que te pasa, recuerda que en caso de emergencia le vas a mandar la ubicación. Nada más que eso. Si estás en emergencia, llama a la policía. Si no puedes hacerlo, abrí las ventanas o salí a la calle y pedí ayuda. Aún en estos momentos de cuarentena obligatoria. Hoy más que nunca, tus vecinos y vecinas van a estar en sus casas y te van a poder ayudar. Por si tenés que irte corriendo, trata de tener encima lo esencial, tus documentos y de tus hijos, un poco de plata o medicamentos que necesites. Ahora que más gente se queda en su casa y con el silencio de la calle, todos escuchamos sonidos que antes no registrábamos. El de tercero B tiene un perro, te sorprendés con lo bien que canta el de quinto y lo mal que canta el de sexto. Escuchabas que tu vecina Lindsay te toca el violín todos los miércoles de 6 a 7 y que acá al lado alguien cumplió años. Por eso sigamos prestando atención a esos sonidos que nos pueden parecer nuevos. Porque así como escuchaste eso, también podés escuchar situaciones de maltrato. Durante el aislamiento, las consultas al 144 crecieron un 39%. Si escuchás o vivís una situación violenta, podés llamar al 144 para asesorarte. O si tenés o ves una emergencia de peligro inminente, llama al 911. Buenas tardes. ¿Qué puedo ayudar? Vale, tranquila. Está conmigo. Vemos todo el tiempo que tú necesites. Claro, pero actuales que no es que seguro que nosotros estamos aquí para que no llorar. Seguimos aquí. Estamos contigo. La violencia machista la paramos unidas. Bueno, espero que se hayan podido ver bien los spots y que hayan podido escucharlos. Lo que vemos básicamente dentro de lo que es el manejo, ¿no?, de estos spots y cómo se está trabajando la cuestión de la violencia de género durante el COVID es que hablamos desde el silencio, ¿no? Pensamos desde ese momento en donde uno está en su casa, encerrado, ¿no? Por ahí más al principio, porque ahora obviamente tanto en España como en la Argentina ha habido una apertura. Antes hablamos de aislamiento, ahora de distanciamiento, pero sentarnos, estar en nuestras casas haciendo algo y escuchar alguna situación violenta desde lo que es la parte del vecino, o si estás en un departamento en la calle, involucrarse, o sea, es lo que pide, ¿no? Lo que piden casi todos estos spots. Y en España también me parece súper interesante porque reafirma, ¿no?, todo lo que hablamos nosotros y lo que hablan los operadores y operadoras cuando le reafirmamos a esa mujer que está haciendo las cosas bien, que no es la culpa de ella,
que esto es realmente una cuestión de valentía, o sea, que toma coraje para desprenderse de esta situación de violencia que la vive continuamente dentro de su hogar y que tiene herramientas y que el Estado les da las herramientas que corresponden para que pueda salir de ese lugar y que no está sola, ¿no? Esta frase no está sola, que lo utilizamos muchísimo cuando estamos hablando con una mujer, o te creo lo que me estás diciendo, y me parece que es más que valorable todos los spots y las maneras, ¿no?, de cómo se puede realizar una campaña para no, como hablamos acá en Argentina, para no deschavar a la mujer que quiera escuchar ese auxilio. Que aparezca, por ejemplo, el otro día fui al cajero automático de lo que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires y cuando me dan el ticket, abajo dice, llama a la línea 144, no estás sola, podés pedir ayuda. Me parece que con esas cuestiones estamos atendiendo y somos partícipes todos y todas de esta futura erradicación de la violencia de género en nuestros países, ¿no? Lula, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, sí. No, y más que nada agregar ¿no? esto que mencionaba Débora con respecto a que no solo los operadores, operadoras, sino también como ciudadanos tenemos que hacer visible aquellas situaciones de violencia, ¿bien? Porque la invisibilización es terrible, implica un daño mayor a la persona que está en situación de violencia y no tenemos que tener miedo a acompañar en un proceso de salida a la persona de violencia, ¿bien? Y queríamos cerrar con este pasaje en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hoy la realidad es que tenemos la posibilidad de que la cuestión de género está en las agendas del sector público, en las agendas del sector privado, y que los estados bien se han unido en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que como sabemos son 17 y uno específico que es el 5, refiere a la igualdad de género, aunque sabemos que los transversalizan, ¿no? Pero que tiene que ver con esta Agenda 2030 para combatir las desigualdades dentro de los países y así, ¿no?, construir, como venimos diciendo a lo largo de la charla, una sociedad pacífica, justa e inclusiva, ¿no? Sí, totalmente. Coincido totalmente con lo que dice Lula, y es generar esto, tolerancia cero a la violencia. Cualquier tipo de violencia, ya sea para la mujer, para los grupos vulnerables como son también el colectivo de la diversidad, los niños, las niñas y los adolescentes también, y denunciar, y tener la responsabilidad, más allá de ser abogado, abogada, más allá de eso, tener la responsabilidad ciudadana de denunciar y hacer lo que corresponde como personas y por la empatía misma de la persona que tenemos al lado. Muchas gracias. Muy bien, Luciana, Débora, muchísimas gracias por compartir tanto y tan bueno en un taller que no ha sido interesante, sino además muy, muy necesario en esta época. Mientras, si os parece, mientras os preparáis un colofón, un resumen de 30 segundos cada una, le digo a los asistentes que quedan que no se olviden, lo pueden hacer ahora, descargar la presentación, el PDF que han empleado las ponentes. Lo pueden hacer en el panel de mandos de la derecha, es que he visto algunas preguntas que hay dudas, donde hay documentos 2 a 5. No, lo podéis hacer ahora, es un PDF, lo descargáis y ya lo tenéis en vuestro disco duro. Además, estamos grabando este taller y lo publicaremos en unos días en YouTube, ya lo veréis, con lo cual podéis revisar todo lo que han hecho estas dos magníficas ponentes. Débora, empezamos por ti. Adelante. Bueno, primero destacar este encuentro, Argentina y España y Argentina siempre hemos sido hermanos en todos los sentidos, y además destacar esta cuestión. Uno nunca está exento como abogado o abogada que nos lleguen cuestiones internacionales. Me ha pasado hace muy poco que me han contactado de Alemania por una mujer argentina en situación de violencia en Alemania.
O sea que estas cuestiones de conocer legislación en materia de género y en materia de violencia de género de otros países es más que útil para nuestra práctica profesional de todos los días. Destacar de que desde la Argentina se han tomado medidas durante el COVID que compartimos con España y que además los tenemos también como nuestras musas también para diferentes acciones. Esta guía que se realizó, ¿no? Desde España, desde el Ministerio de la Igualdad, está replicada en Argentina, por ahí no en un compendio, sino que en las cuestiones que hemos hecho y en las políticas públicas que ha tomado el Ministerio. Y que como abogada, más que nada especializada, ahora pronto a ser especializada en violencia familiar, la verdad que es valorar todas las tareas de tanto de la Argentina como de España. Y como decía lo último, el tema de la tolerancia cero a la violencia y siempre decirle a las personas que han escuchado alguna situación de violencia que denuncien, que siempre denuncien, que no tengan miedo de denunciar, que están las herramientas también para protegerlas si no quieren hacer la denuncia, quieren hacer la denuncia de forma anónima. Siempre tolerancia cero a la violencia. Gracias. Bueno, José María, una vez más, muchas gracias por este espacio. Ojalá en algún momento pueda ser un espacio presencial, pero bueno, a modo de resumen y como ideas para llevarnos a trabajar y a seguir construyendo, como decía Débora, es fundamental que podamos intercambiar experiencias, seguir fortaleciendo y construyendo los lazos entre Argentina, entre España y ojalá entre una red internacional que seguimos trabajando y que sepamos que estos flagelos a los derechos humanos como es la cuestión de la violencia de género sucede en todas partes del mundo, que debemos de construirnos y continuar en este proceso aún siendo operadores y operadoras del derecho y teniendo conocimiento de las normativas que hay que respetar, pero tenemos estereotipos muy arraigados y que debemos seguir trabajando. Y que también y esto lo señalo siempre, ¿no? Como operadores y operadoras del derecho, que no tengamos miedo nosotros a poner sobre la mesa a veces falencias, ya sea del sector público o del sector privado, cuando hay falta de perspectiva de género en las decisiones. Que no tengamos miedo a hacerlo, que aprendamos de países vecinos como es España, que han avanzado en este camino de la construcción de herramientas con perspectiva de género a pasos agigantados y que creemos que se puede, ¿bien? Y como decía Débora, nuestro país ha tomado la impronta en un montón de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y seguiremos trabajando en ese sentido. Seguro que sí. Y además tenemos que volver a hacer un evento como este. Una vez termine nuestro verano, una vez acabe vuestro invierno, tenemos que repetir esta experiencia tan enriquecedora. Gracias por todo de nuevo y hasta otra ocasión. Hasta pronto. Gracias por todo.